Sí, profesora. Okay. Inicio a esta charla, la cual nos la brinda la profesora Alejandra Estefanía Patiño Hoyos. La profesora Alejandra es docente en el Tecnológico de Antioquia. Ella trabaja en el área de estadística y probabilidad. Me corrige si me equivoco, debe ser estadística bayesiana, ¿no? Exactamente, estadística bayesiana. El día de hoy nos estará presentando la ponencia titulada Adaptive Significance Level in Linear Regression Models with Unknown Variance. Recuerden, las preguntas serán moderadas por medio del chat y presentadas al final de la charla a la profesora. Profesora, cuando guste podemos comenzar, ¿yo? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, agradecerles la invitación. Vengo a presentarles un trabajo que hace parte es una parte, digamos, de mi tesis de doctorado, tesis que realicé en la Universidad de Sao Paulo, bajo la orientación de Víctor Fosalusa y Carlos Pereira. El título es Niveles de significancia adaptativos en modelos de regresión con varianza conocida. Tengo un poco la estructura de la presentación. Quiero comenzar contándoles un poco sobre la motivación del trabajo. Son tres frentes principales que motivaron este trabajo. El primero es el FBST, el segundo son los conceptos que tienen que ver con los niveles de significancia adaptativos y un tercer frente que son los modelos de regresión lineal normales, ¿cierto? Entonces voy a comenzar contándoles un poco qué es el FBST. El FBST es el Full Bayesian Significance Test, que fue propuesto para hipótesis precisas por Pereira y Stern en el 99 como una alternativa bayesiana a los test de significancia tradicionales basados en el p-valor. Con ese FBST los autores introducen el e-valor como una medida de evidencia en favor de la hipótesis nula. Una cuestión práctica muy importante en la implementación del FBST es establecer qué tan pequeña debe ser la evidencia de ese valor para decidir por el rechazo de la hipótesis nula. Eso fue algo que no se planteó en el momento de proponer el test. Hubo trabajos después de que el test se propuso que para encontrar ese punto de corte que definiera el rechazo o no de la hipótesis nula, un primer trabajo fue basado en funciones de pérdida, encontrando la función de pérdida del FBST para encontrar ese punto de corte. En lo que tiene que ver con los niveles de significancia adaptativos, en los test de significancia frecuentistas es conocido que el p-valor decrece cuando el tamaño de la muestra aumenta. Entonces, al fijar un nivel de significancia único, eso lleva usualmente al rechazo de la hipótesis nula. En el procedimiento de FBST, el e-valor presenta un comportamiento similar al p-valor cuando el tamaño de la muestra aumenta. Quiere decir que él tiende a decrecer también. Entonces eso nos sugiere que un punto de corte que defina el rechazo de la hipótesis nula debería ser una función de la muestra. Sin embargo, en esas propuestas que se hicieron para encontrar el corte para el FBST no se llevaron en cuenta funciones de pérdida que tuvieran en cuenta también el tamaño de la muestra. Ya en trabajos posteriores, por ejemplo en el de Oliveira, se sugirió que el nivel de significancia en los test de hipótesis debería ser una función del tamaño de muestra. En trabajos más recientes de Pereira y Gannon, se presenta un nuevo test de hipótesis formulado con ideas que son una mezcla de conceptos frecuentistas y bayesianos. Por ejemplo, ellos introducen un test nuevo donde introducen también una medida de evidencia para la toma de decisiones, que es el p-valor con P mayúscula, que incluye ya un nivel de significancia adaptativo, que es una función del tamaño de la muestra. Ese nivel de significancia adaptativo viene del lema generalizado de Neyman-Pearson, donde la combinación lineal de los dos tipos de errores en la prueba es minimizada. Eso es lo que tiene que ver con los niveles de significancia adaptativos. Otra motivación fueron los modelos de regresión lineal, que son probablemente los modelos estadísticos más usados para estudiar la influencia de un conjunto de covariables en una variable respuesta. Por eso, la identificación adecuada de las variables que van en el modelo es una cuestión muy importante, más ahora en los contextos de Big Data, por ejemplo.
Además de la dimensionalidad, en problemas recientes de aprendizaje estadístico, es muy común encontrar conjuntos de datos con miles de observaciones. Y ese hecho puede causar que la hipótesis de nulidad de los coeficientes de regresión sean rechazados, en la mayoría de las veces debido a tamaños de muestra muy grandes. Entonces, tomando esos tres frentes, nosotros hicimos una propuesta para encontrar un punto de corte para el FBST, un punto de corte K estrella, que es una función del tamaño de la muestra y de la dimensión del espacio paramétrico. Es un valor que está entre 0 y 1 y es encontrado de tal forma que ese punto de corte minimiza la combinación lineal de los errores tipo 1 y tipo 2 promedio. Sí, de esta forma, donde A y B representan la gravedad de cada uno de esos errores. Y para ese propósito, pues escogimos el escenario de los modelos de regresión lineal bajo el enfoque bayesiano, ¿cierto? Dado la pertinencia del problema según lo que les contaba. Entonces voy a hablar sobre unos conceptos básicos del enfoque bayesiano. Tenemos θ, que es el parámetro, x0, que sería la observación, la función de verosimilitud y la distribución a priori. Aquí tenemos el teorema de Bayes, que es la distribución, donde se define la distribución a posteriori del parámetro θ, que es una variable aleatoria, donde la información que trae la verosimilitud de los datos se junta con la información que se conoce de θ, para así formar esta posteriori, que es la función por medio de la cual se hace toda la inferencia desde el punto de vista bayesiano, porque en esa distribución está contenida toda la información que se tiene sobre el parámetro. En cuanto a los test de hipótesis, pues tenemos que un test de hipótesis estadístico es una afirmación que se hace sobre un parámetro. En el caso más usual tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, donde el espacio paramétrico es la unión disjunta de los espacios de cada una de las hipótesis. El test de hipótesis está definido de esta forma, es una regla de decisión que especifica para cuáles puntos del espacio muestral la hipótesis nula se debe rechazar, donde esa función de la hipótesis toma el valor de 1, cuando la hipótesis nula se rechaza y toma el valor de 0 en caso contrario. Pues en el caso de los test de hipótesis bayesianos, los procedimientos muchos son basados en la teoría de la decisión. Para hipótesis no precisas se tienen los procedimientos basados en la probabilidad posteriori de la hipótesis nula o los procedimientos basados en el factor de Bayes, y en el caso de las hipótesis precisas, que es lo que nos interesa a nosotros, las hipótesis precisas son aquellas donde la dimensión del espacio paramétrico de la hipótesis nula es menor que la dimensión de todo el espacio paramétrico. Se tienen los test de Jeffreys, el FBST, y el p-valor. Entonces nos vamos a enfocar entonces nosotros en el FBST. Voy a definir el FBST. Entonces consideremos la hipótesis nula de esta forma, es una hipótesis precisa y debemos considerar un conjunto tangencial a la hipótesis nula que es dado por este conjunto, que referencia todos los valores del espacio paramétrico cuya densidad es mayor a algún punto en la hipótesis nula. Son mayores que la densidad es mayor que la densidad en algún punto en la hipótesis nula. Entonces la medida de evidencia en favor de la hipótesis nula es definida como la probabilidad, como el complemento de la probabilidad a posteriori de ese conjunto tangencial, que se calcula de esta forma, es decir, que la evidencia tiene en cuenta todos los puntos que son menos probables que algún punto en la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces el FBST es el procedimiento que rechaza la hipótesis nula cuando la evidencia es pequeña, ¿cierto? Así lo definieron los autores en un principio, sin definir un punto de corte específico, ¿cierto? Entonces el FBST tiene ciertas propiedades. En el contexto bayesiano es una medida simple de significancia en el espacio paramétrico y se puede caracterizar geométricamente. Puede ser implementada usando integración numérica y técnicas de optimización. Solamente necesita el conocimiento del espacio paramétrico representado en la posteriori, entre otras propiedades.
Bueno, entonces aquí está la forma en cómo nosotros vamos a calcular ese punto de corte para la evidencia. Tenemos la definición del test, que es el test que rechaza la hipótesis nula cuando la evidencia sea menor o igual a un valor K. Necesitamos en ese sentido definir las probabilidades de error promedio, ¿cierto? Con el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 es la probabilidad de rechazar cuando la hipótesis nula es verdadera, y el error tipo 2, pues la probabilidad de no rechazar cuando la hipótesis alternativa es verdadera. Entonces sería calculada de esta forma, ambas probabilidades. Otra parte importante para definir nuestro punto de corte es definir las densidades predictivas a priori bayesianas, ¿cierto? De esta forma, que son densidades en el espacio de cada una de las hipótesis, bajo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, calculadas como la esperanza bajo esos espacios, ¿cierto? Entonces sería la esperanza, en la esperanza estaría ponderada por la distribución, la verosimilitud estaría ponderada por la distribución a priori en el espacio de las hipótesis. A partir de esas distribuciones predictivas a priori es posible también calcular los errores, el error tipo 1 y el error tipo 2, las probabilidades de errores. De esta forma, definiendo este conjunto como el conjunto de puntos en el espacio muestral donde la evidencia es menor o igual a un K, ¿cierto? Entonces aquí tenemos definidos el error tipo 1, el error tipo 2, y el punto de corte adaptativo para la evidencia K estrella va a ser el K que minimiza la combinación lineal de esos dos errores. Entonces, finalmente, una vez encontrado ese punto de corte, podemos encontrar unas probabilidades de error tipo 1 y tipo 2 promedio óptimas, ¿cierto? Que ya van a tener en cuenta el punto de corte que encontramos minimizando la combinación lineal de esos errores, con base en nuestro test. Entonces, ahora voy a comentar un poco sobre la aplicación de este nivel de significancia adaptativo, que sería donde el punto de corte sería análogo a un nivel de significancia en el punto de vista clásico, ¿cierto? Este punto de corte que estamos encontrando y que depende del tamaño de la muestra, contextualizarlo en los modelos de regresión lineal normales. Entonces tenemos el modelo lineal usual, ¿cierto? Donde los errores son normales, con media cero, son no correlacionados y tienen una varianza común sigma cuadrado, que sería un parámetro adicional, ¿cierto? Tenemos el vector de observaciones, la matriz de covariables, el vector de parámetros, ¿cierto? Y los errores. Sigma cuadrado sería un parámetro adicional. Entonces, en el análisis bayesiano de los modelos de regresión lineal normal es posible obtener expresiones para la distribución a posteriori de los parámetros y sus respectivas marginales. Por lo tanto, dado un modelo, el FBCT puede ser usado para probar si uno o más de sus coeficientes de regresión son nulos, lo cual es la base de un posible procedimiento de selección de modelos. Entonces tenemos el modelo, aquí tenemos la verosimilitud de ese modelo, ¿cierto? Donde teta gorro es el estimador usual de mínimos cuadrados, y tendríamos el modelo conjugado desde el punto de vista bayesiano para ese modelo lineal, ¿cierto? Entonces las distribuciones condicionales de los parámetros tienen una forma cerrada conocida. En este caso, la distribución de teta dado sigma cuadrado es una normal p variada con estos parámetros, y la de sigma una inversa gamma. Entonces la conjunta es una normal p variada inversa gamma para la a priori. Por tanto, la posteriore, juntando la información pues, con la verosimilitud, sería también una normal p variada inversa gamma, pero ya con unos parámetros actualizados. Lo mismo para las marginales. No voy a entrar mucho en detalles en el cálculo de la posteriori, pero los hiperparámetros tendrían esta forma, estarían dados por estas expresiones. Entonces, el test que a nosotros nos interesa va a ser en el que la hipótesis nula se prueba si θ2 es igual a 0, donde θ2 es una partición, es una de las particiones de una partición para el espacio paramétrico, ¿cierto?
el espacio paramétrico lo partimos en dos, por lo tanto, los hiperparámetros también, y queremos probar si ese vector de parámetros θ2 es igual a 0 o en caso contrario que sea diferente de 0. Entonces, por cuestiones de tiempo no puedo entrar mucho en detalle pues, del cálculo de los errores, que es lo que a nosotros nos interesa, pero una parte muy importante, un aporte del trabajo, es la definición de estas densidades predictivas a priori, ¿cierto? La que está calculada para la hipótesis nula, ¿cierto? Que conociendo esas distribuciones a posteriori, es posible calcularlas definiendo la a priori sobre el espacio de la hipótesis nula, ¿cierto? Ese es hay como un aporte importante en encontrar esa hipótesis, esa a priori bajo la hipótesis nula del modelo que nosotros tenemos, encontramos una forma para esa a priori, por tanto pudimos definir la densidad predictiva a priori, que sería una Tn variada con estos parámetros. Y lo mismo para la predictiva en el caso de la hipótesis alternativa, que sería una Tn variada con estos parámetros. También pudimos encontrar la región tangente para el cálculo de la evidencia, ¿cierto? De esta forma. Entonces definimos también la región tangente para el cálculo de la evidencia. Y por tanto la evidencia en favor de la hipótesis nula es calculada como el complemento de la probabilidad a posteriori de esa región tangente. Entonces esa evidencia, la posteriori de los parámetros es una normal P inversa gamma con estos parámetros como ya habíamos dicho, y podemos calcular o estimarla, la estimamos de hecho vía Monte Carlo a partir de esta expresión conociendo el conjunto tangente. Entonces ya podemos definir nuestro test de hipótesis, donde el test se rechaza, o la hipótesis nula se rechaza cuando la evidencia es menor o igual que un K. Conociendo las densidades predictivas a priori podemos calcular los errores también vía Monte Carlo, la probabilidad de error tipo 1 y tipo 2 medias, ¿cierto? Y también de esa forma, entonces, encontramos el nivel de significancia adaptativo o el punto de corte para la evidencia adaptativo, que va a ser el punto de corte o el K que minimiza la combinación lineal de esos errores. Definimos también el test óptimo conociendo el K adaptativo y los errores tipo 1 y tipo 2 óptimos. Entonces aquí tenemos un estudio de simulación teniendo en cuenta dos modelos, un modelo de dimensión 2 y un modelo de dimensión 3. Pero entonces tenemos acá, donde lo que se quiere probar en este caso, por ejemplo, es que θ1 sea igual a 0 y acá que θ2 sea igual a 0 en la hipótesis nula. Entonces acá tenemos el error tipo 1, el error tipo 2 y la combinación lineal de los errores. Los errores fueron considerados igualmente graves, ¿cierto? Entonces A y B son iguales a 1 y este es el ejemplo para un tamaño de muestra 100. Entonces aquí tenemos la combinación de los errores y el K óptimo que nosotros estamos buscando, o ese punto de corte, va a ser el que minimiza esta función que está aquí negra, ¿sí? Que es la combinación lineal de los errores. Entonces este sería, y ese K lo encontramos numéricamente, ¿cierto? En el caso de este modelo de dimensión 3 sería el K mínimo o este K que minimiza esta función que es la combinación de los dos errores. Entonces replicamos eso para muchos tamaños de muestra, aquí está para un tamaño de muestra 100 y encontramos para cada uno de los modelos de dimensión, que son de dimensión 2 y 3, ese punto de corte que depende del tamaño de la muestra y aquí lo tenemos, ¿cierto? Este es para el caso del modelo de dimensión 2 y este es el modelo de dimensión 3 y vemos que ese punto de corte va disminuyendo cuando el tamaño de la muestra aumenta. Y aquí también podemos ver que ese punto de corte no solamente va a ser función del tamaño de la muestra, sino también de la dimensión del espacio paramétrico. Aquí difiere. En este caso, cuando el espacio paramétrico es mayor, ese punto de corte toma valores mayores también.
Aquí tenemos los errores óptimos, el error tipo 1, tipo 2 y la combinación lineal de esos errores. Esos errores también disminuyen cuando el tamaño de la muestra aumenta. Aquí tomamos un vector particular para el vector Y, para calcular la evidencia, para el primer modelo y para el segundo modelo. Aquí vemos esto en negrillas, es cuando se rechaza la hipótesis nula, y aquí vemos que, por ejemplo, en el caso de un modelo de mayor dimensión, la hipótesis se rechaza menos. Aquí tengo un ejemplo aplicado para mostrarles cómo funciona ese punto de corte. Esta es una encuesta de gastos familiares británicos de 1998 que tiene 1.519 observaciones, que tiene variables de gastos de las familias británicas. Aquí, por ejemplo, están los gastos en comida. Aquí tenemos un dato de ingresos, los gastos en alcohol, en combustible y la edad de los encuestados. Escogimos como variable de respuesta los gastos en alimentación, ¿cierto? Entonces hicimos el modelo, ¿cierto? Probamos el modelo hicimos el test para probar si cada uno de los parámetros del modelo era igual a 0, ¿cierto? Lo hicimos desde el punto de vista frecuentista, utilizando el p-valor, con un nivel de significancia del 5%, y lo hicimos con la evidencia, ¿cierto? Haciendo este mismo test. Y aquí encontramos que, por ejemplo, el p-valor rechaza que cada uno de los parámetros asociados a esta variable sea igual a 0, pero en cambio, en el caso de la evidencia, no rechaza el hecho de que el parámetro asociado a la variable edad sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, como conclusiones, aquí estamos presentando un método para encontrar un punto de corte K para la evidencia bayesiana en el FBST, minimizando la combinación lineal de los errores promedio tipo 1 y tipo 2 para un tamaño de muestra dado y para una dimensión del espacio paramétrico dado también. Estamos dando una posible solución al problema existente en el enfoque usual de test de hipótesis, donde aumentar el tamaño de la muestra lleva a rechazar la hipótesis nula. Con nuestra propuesta de punto de corte adaptativo para la evidencia, aumentar el tamaño de muestra implica que las probabilidades de los dos tipos de errores y su combinación lineal decrezca cuando, en la mayoría de los casos, cuando solamente se fija un nivel de significancia independiente del tamaño de la muestra, solamente el error de tipo 2 decrece. Aquí tengo las referencias. Y ya. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora. Tenemos aquí en el chat una pregunta de Alejandro Morán. Dice, son bien conocidas las limitaciones del modelo de regresión lineal normal, conocido como MRLN, en su aplicación en datos reales. ¿Existe alguna extensión de su metodología, tal vez para los modelos lineales generalizados o modelos más generales que el MRLN? Pues nuestro trabajo se enfocó en esos modelos específicamente, ¿cierto? Porque la evidencia debe calcularse, o estas densidades a priori son específicas para cada uno de los modelos, ¿cierto? Entonces nosotros hicimos ese desarrollo para los modelos lineares normales. Hasta donde yo sé, no existe todavía ninguna aplicación para los modelos generalizados, pero sería un posible trabajo futuro. Bien, no tenemos más preguntas en el chat, pero déjeme y le comento algo. No es mi área de expertise. Alrededor de las 7:30 de la mañana hubo una charla de un profesor de la Universidad de Puerto Rico de nombre Diver Vélez, sí, que hizo una presentación sobre estadística bayesiana que debe ser de este tipo. ¿Tuvo la oportunidad de presenciarla? No, no la vi, pero sí he visto un poco, la verdad no conozco a profundidad el trabajo de él, sé que trabajó con el profesor Perici, que también ha trabajado mucho con mi coorientador Correcto. Carlos Pereira, y ellos hicieron un trabajo de estos niveles de significancia adaptativo, pero tengo entendido que el enfoque es diferente, ¿cierto? El enfoque es diferente, sino que ellos vienen trabajando
desde hace un tiempo en esa propuesta de los niveles de significancia que sean adaptativos, ¿cierto? Que no sean fijos, precisamente por eso que se presenta de que cuando el tamaño de la muestra aumenta, se tiende a rechazar generalmente la hipótesis nula. Creo que, o sea, son enfoques distintos, pero pueden ir acompañados, pues pueden ir un poco de la mano, pero el enfoque es distinto. ¿Sí? Se congeló. ¿Sí? Listo, profesora, gracias por su presentación. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Feliz día.